Este es el podcast de Gustavo Mendieta. Un 3 de marzo de 1997, U2 lanza al mercado su álbum Pop, un disco que sorprendió a muchos, sobre todo a quienes no venían siguiendo la carrera de U2, específicamente lo que hicieron en los 90, comenzando en 1991 con Achtung Baby, pasando por Suropa y también por supuesto por ese proyecto junto a Brian Eno llamado Passengers. Cada uno de esos discos era un poco más extraño que el anterior. A comienzos de los 90, en muy buena parte gracias a el interés de The Edge en la música dance y en la música electrónica, el grupo comenzó a crear canciones de ese estilo, con un alto grado de experimentación, y en Achtung Baby se comienza a oír algo de dicha experimentación electrónica. En Suropa aumentó, en Passengers ya era algo mucho más grande y notorio, pero Pop fue como la cima de esos experimentos sonoros de el cuarteto de U2. Entonces mucha gente no estaba tan sorprendida porque conocían ese proceso de experimentación, pero mucha otra gente que quizás estaba más acostumbrada a un sonido más de bajo, guitarra, batería y voz, como lo hizo el grupo durante sus discos en los 80, dijeron, ¿esto qué es? Discotheque fue el primer sencillo de Pop y sonaba supremamente extraño. Uno casi que no puede oír la guitarra ni la batería porque están los instrumentos tradicionales están ahogados en un mar de loops, samples, teclados y todo tipo de sonidos y experimentos exóticos, digámoslo así. Este fue un disco, a mí personalmente me cambió la vida. Y es curioso decir esto porque, a ver, me marcó mi adolescencia. eh, Cada vez que oigo Pop, cada vez que veo la portada del disco, las fotos del disco, me devuelvo inmediatamente a cuando estaba en el bachillerato y tenía, ¿cuántos años tenía? Tenía 15 años. eh, entonces es muy nostálgico, por supuesto, pero digo que es extraño porque yo soy un tipo muy rockero, soy un tipo muy de guitarras pesadas, estridentes, voces potentes, gritos, muchos solos, y este disco es uno de mis discos favoritos y no encaja en lo más mínimo con lo que yo oigo habitualmente. Si ustedes repasan mi lista de 10 discos favoritos o de bandas favoritas, van a darse cuenta que hay mucha guitarra, mucho bajo, muchos solos, mucho heavy metal, mucho rock alternativo, pero no hay nada de música dance ni electrónica, que no es lo mío. Hay una que otra cosita que no me molesta de eso, pero no es para nada lo mío. Entonces es extraño que este disco sí haya, pues, digamos, clasificado en mi lista de álbumes favoritos de todos los tiempos y de aquellos álbumes que son banda sonora de mi vida. Tal vez es porque lo hizo YouTube. Y yo, si bien para las épocas de pop llevaba apenas unos 4 años como fan del grupo, ya conocía todo su catálogo. Yo comencé en desorden, comencé oyendo su ropa porque fue en 1993 cuando comencé a escuchar YouTube gracias a un amigo, a quien saludo, que espero oiga este podcast, y a su hermano. Ellos fueron los que me metieron en todo esto de YouTube. Y después de su ropa comencé a irme para atrás en el catálogo, comencé a oír Boy, October, War. Entonces fui como en orden cronológico.
hasta que llegué a Surupa y de ahí comencé en Surupa, luego fui a los 80 y luego retomé otra vez en 93 y los seguí y los he seguido desde entonces. Entonces vi como ese progreso en el sonido y por eso no me cogió como tan a quemarropa ese cambio en el sonido. No mucha gente le gustó, incluso los mismos integrantes del grupo nunca han estado muy conformes con lo que fue el resultado a nivel de sonido de este disco. Larry Mullen, el baterista de YouTube, ha dicho en más de una ocasión que ese disco es un disco que algún día tienen que terminar. Es un disco que si uno los oye o los lee hablar de este, los frustró. No solo por el resultado, no solo por la aceptación del público, la cual fue buena en un comienzo, pero el interés por el álbum, en cuanto la gente se fue dando cuenta de qué se trataba y cómo sonaba, se fue desvaneciendo de a pocos. Y entonces Larry se ha dicho varias veces que es un disco que tienen que terminar y se les ve, se les siente la frustración con este proceso. La grabación del mismo tampoco fue muy fácil porque cuando terminó la gira de Zoo TV, eso fue en 93 en algún punto, si mal no estoy, después lo que fue en el 94, ese año cada uno cogió por su lado, se pusieron a hacer diferentes cosas, se tomaron un muy merecido descanso y Larry estaba muy mal de la espalda por tantos años de tocar batería, tenía una lesión que databa de las épocas de Joshua Tree, que no la había atendido y dijo, hey, es un buen momento para hacerlo y tuvo que someterse a una cirugía. Y por eso, cuando el grupo comenzó a componer cosas para pop, en algún punto del 95, comenzaron a componer sin él. Entonces tuvieron que tomar enfoques diferentes para componer. Solían componer siempre los cuatro juntos, en buena parte porque a veces comenzaba The Edge a hacer cosas en su estudio privado, en su garaje, en su sala, no sé. Pero luego los cuatro elementos de YouTube se juntaban y terminaban el proceso, continuaban con el proceso de composición. Esta vez comenzaron Bono, The Edge y Adam, porque Larry, como les dije, estaba recuperándose de la cirugía que tuvo en la espalda. Entonces, tal vez eso llevó a que compusieran de formas distintas. Y por supuesto, estaban oyendo música bastante electrónica, bastante dance, bastante experimental. Y el resultado, pues fue pop. El asunto es que la disquera les dio una fecha límite para entregar el disco. En un comienzo querían que saliera entre noviembre y diciembre aproximadamente del año 96, pero YouTube siempre suele tomarse bastante tiempo para componer, digamos que son muy lentos en ese proceso y eso ha causado que en muchas ocasiones, o al menos en un par de ocasiones, algunos productores o gente que ha estado involucrada con sus álbumes se haya cansado y hayan sido o despedidos o hayan renunciado por su frustración, porque YouTube es un grupo que compone de forma muy lenta y son muy meticulosos y muy perfeccionistas con su arte. Pop, entonces, fue un disco que comenzó a gestarse como en el 95 aproximadamente. Y muchos productores, creo que fue producido por tres personas diferentes. Flood, uno de ellos. Pasaron por ahí muchos productores, un par de ingenieros, hubo mucha gente involucrada en el proceso y yo creo que eso afectó mucho la calidad del disco y a veces como que el disco va para un lado y luego va para otro. Y si ustedes oyen, la parte de experimentación electrónica fuerte no pasa más allá de las tres primeras canciones, que son Discotheque, Muffle y Do You Feel Loved. Creo que va primero Do You Feel Loved y luego Muffle. Y después de eso, YouTube comienza sin abandonar los experimentos electrónicos, comienza a ser un poco más convencional. Viene If God Will Send His Angels, Staring at the Sun, Last Night on Earth, Gone, canciones un poco más convencionales, no tan típicas de YouTube, pero ya la parte electrónica pasa a la silla de atrás. Entonces es un disco un poco confuso. El caso es que, como les venía contando, el disco debió ser lanzado en diciembre de 1996,
y YouTube no lo completó a tiempo, por supuesto, y se atrasó hasta marzo de 1997. Y si ustedes oyen, estos retrasos fueron porque los de YouTube no estaban contentos con el sonido de las canciones. Y si ustedes oyen el disco y luego oyen las versiones que lanzaron como sencillos, por ejemplo, oigan la versión del disco de If God Will Send His Angels y luego oigan la versión del video. Hay diferencias. Esos retoques los hicieron después de lanzarse el disco. Nunca quedaron contentos con el disco. El disco tiene bastantes remixes, bastantes remezclas. Y hasta el día de hoy, yo creo que usted le pregunta a ellos y es su disco maldito. Es su frustración. Es un disco que ellos consideran que nunca pudieron terminar porque la disquera los puyó y los puyó y los puyó hasta que les tocó lanzarlo, porque cuando lo lanzaron en marzo ya tenían agendada la gira de Pop Mart, que entre otras cosas fue muy curioso porque la lanzaron a la prensa en un supermercado, creo que fue en Kmart, en Miami. Y la gira ya estaba agendada para comenzar el 26-27 de abril de 1997 en Las Vegas. Y el día anterior había cosas del escenario gigantesco, si no lo han visto, vean una pantalla enorme, una bola de limón a un lado, un arco gigante, de todo, una cosa impresionante. La gira no estaba del todo preparada para comenzar en abril, cuando debía comenzar en Las Vegas. Había cosas del escenario que no funcionaban y los del grupo aún no sabían ni siquiera qué iban a tocar. No habían ensayado bien, no habían ensayado mucho las cosas de pop, o sí las habían ensayado, pero aún no sabían cómo tocarlas, porque eran canciones que eran muy complejas para llevar en vivo. Entonces, a la gira le fue bien y al disco le fue bien, pero bajo los estándares de YouTube, Pop es uno de los discos menos vendidos. Entonces fue un resultado que no los dejó muy contentos y es su eterna frustración, por ponerlo de una manera. Y la gira comenzó con bastante caos, por lo que acabo de decir, por los ensayos, no sabían cómo tocar las canciones, qué canciones tocar, el escenario no funcionaba. Y la gente de Estados Unidos no respondió muy bien, ni tampoco en Europa, porque decían, bueno, estos tipos que tocaban rock eran tan de guitarra, bajo, un grupo más o menos tradicional en su música, porque están aquí haciendo música electrónica. La gente en Europa que es tan enterada en esto de la música electrónica no lo supo entender. Tal vez los únicos puntos altos o los más altos que estuvo la gira Pop Mart fueron en Sudamérica, donde la gente es supremamente fusiva y todo lo recibe con brazos abiertos y lo ve con mejores ojos, digámoslo así. El nombre del álbum Pop es un nombre que tampoco les convencía mucho, sobre todo Paul McGuinness, el eterno manager de la banda. Él dijo que el nombre de Pop no le gustaba. A mí me parece un nombre perfecto, porque describe perfectamente bien lo que es el disco, las imágenes, la esencia del álbum. Entonces, eso es a grandes rasgos un poco de la historia de Pop, de mi visión del mismo. Óigalo si no lo ha escuchado. Le va a parecer supremamente extraño, pero para mí es una joya del grupo. Es una joya. Después de eso, la banda sacó All That You Can Leave Behind en el año 2000 y desde entonces volvieron a un sonido más orgánico, más convencional. No es el YouTube de Boy ni de October, como mucha gente dice. Uy, YouTube volvió con All That You Can Leave Behind, un disco muy a su estilo natural, a lo que hacían en sus comienzos. No, volvieron a tocar de una forma más básica, pero no es lo que era en los 80. Ojalá algún día sacaran un disco como Boy, sería increíble. Pero sí, volvieron a una fórmula más convencional de hacer su música con enorme éxito. All That You Can Leave Behind fue un éxito enorme, yo creo que porque era más normal y la gente estuvo muy extrañada con lo que hicieron con Pop. Entonces, al ver que el grupo había vuelto a sonar como sonaban de cierta forma en los 80, eso llamó mucho la atención. Los dejo por el día de hoy. Estoy hablando muy rápido, estoy como abogado. Gracias por acompañarme, pasen la voz, un abrazo para todos, pasen los links y los espero en una próxima oportunidad. Gracias.